profe. Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente, los que están aquí, los que están en su casa. Ya, empecemos porque siento que nos quedamos un poco cortos de tiempo las últimas dos clases al menos. Hoy día vamos a trabajar el taller global 1.5. Está completamente relacionado con lo que hicimos en la clase anterior, que era de ecuaciones exactas. Ya, bueno, veamos primero los resultados de aprendizaje. El primero es comprender la definición del factor integrante y aplicarlo para resolver ecuaciones no exactas. ¿Ya? La gracia de... Por eso les digo que está completamente relacionado con la clase anterior, porque en la clase anterior vimos cómo resolver ecuaciones exactas, ¿sí? Cuando cumplían con ser exactas. Hoy día vamos a ver ecuaciones que no son exactas, pero que a pesar de no ser exactas son reducibles a exactas. O sea, yo haciendo una pequeña modificación se transforma en una que sí lo es. ¿Ya? Entonces resuelvo esa nueva y después me devuelvo a la original. ¿Ya? El factor integrante en el fondo es el factor por el cual tengo que multiplicar la ecuación para que la nueva sea exacta. ¿Ya? Segundo, identificar casos en los cuales es sencillo encontrar el factor integrante. ¿Ya? Hay cierto, el factor integrante no siempre existe, o a veces existe, pero es una función demasiado complicada. Entonces, no siempre es muy factible ocuparlo. Vamos a identificar los casos donde sí lo es. Y por último, realizar cambios de variables que permitan encontrar ecuaciones diferenciales equivalentes, pero cuya solución sea conocida. O sea, a partir de una ecuación que quizás no sabemos resolver, aplicarle algún cambio de variable para que se transforme. De hecho, vamos a ver un tipo de cambio de variable específico que las va a transformar en una que sí sabemos resolver. ¿Ya? Así que son esas tres cosas, se podrían resumir en dos, pero esas son. Ya, la primera parte es como un poco de notación. Eh, no es digamos que no es nada nuevo, es solamente un poco de ordenarse con las escrituras, porque hay muchas escrituras para las ecuaciones diferenciales. Eh, Sin embargo, las que nosotros hemos visto son todas equivalentes y hay que saber transitar entre ellas. ¿Ya? Como dice ahí, en ecuaciones diferenciales, una de las mayores dificultades usualmente es la notación e identificación de los objetos matemáticos con los cuales se trabaja. Por ejemplo, la derivada de y respecto a x, a veces la escribimos, ¿cierto?, como y', simplemente. Se escribe como y' cuando es claro quién es la variable independiente, que hay otra x que está ahí mandando en el problema. Y en otros casos denotamos como de y de x. ¿Sí? Generalmente el y', eh, al transformarlo en de y de x, se obtienen las distintas notaciones. Ya otras veces, bueno, este ya es un ejemplo más particular, pero muchas veces el x es la posición de un objeto y la variable independiente es t, que es el tiempo. Entonces ahí también se usa x' cuando está claro que la variable independiente es t, y en otras ocasiones de x de t. ¿Sí? La misma es cambiar como la x por una t de tiempo, ¿cierto? Y la y por una x. ¿Ya? Entonces, en el taller anterior recordamos una definición que era la de diferencial total de una función. ¿Sí? La diferencial total de una función u es s de u, ¿cierto? Que es cuando la función es de dos variables, que en el fondo es su derivada parcial respecto a x por el diferencial de x más la derivada parcial respecto a y por el diferencial de y, ¿cierto? Eso fue una de las cosas que recordamos. Otra de las cosas que recordamos fue, o bueno, no recordamos, sino que vimos, las variables separables, que es cuando uno puede escribir la ecuación de esa forma, de y de x igual a, eh, bueno, ahí está puesto como fracción, f de x partido por g de x, pero eso se puede entender como un producto también, es lo mismo, es equivalente. ¿Sí? Como un producto de una función que depende únicamente de x y la otra depende únicamente de y, ¿cierto? Y en esos casos uno pasando el de x para allá y el g de, digamos, para la derecha, ¿cierto? Y el g de y para la izquierda, entonces, si una función y cumple la ecuación de arriba, va a también cumplir la solución de abajo, o sea, la ecuación de abajo. Sí, de ahí despejamos y todo.
Es como bien introductoria esta parte para recordar las notaciones. ¿Ya? Y esto podríamos decir que es algo que mencionamos así como tangencialmente, que nosotros empezamos a trabajar con ecuaciones diferenciales en su forma diferencial. Esa es una manera de escribir las ecuaciones que se le llama forma diferencial cuando está esta función de dos variables por un dx más otra función de dos variables por un dy. Ya, esa es la forma diferencial de una ecuación de primer orden. Pero esa también se puede reescribir de la forma que habíamos estado viendo siempre. La forma que habíamos estado viendo siempre era el i' igual a una f de dos variables. ¿Sí? Entonces, para transitar desde la m de x más n de y igual 0 a la de abajo, es simplemente una manipulación algebraica. Y ahí estamos volviendo a la manera de siempre de la ecuación exponencial. Es para que vean que son equivalentes, no es que estemos trabajando con algo totalmente nuevo, son lo mismo. ¿Sí? Si se fijan, hay que simplemente tomar el n de y, lo pasamos para el otro lado, o bueno, da lo mismo, en verdad, cualquiera es para el otro lado. Pensemos mejor que pasamos el m de x. Si tiramos el m de x para el lado derecho, y después el n lo pasamos dividiendo, obtenemos la forma que estaba. ¿Sí? Así que cuando trabajamos con una forma diferencial de la ecuación, no estamos trabajando con un objeto distinto a la ecuación escrita en la forma estándar. ¿Sí? Así que, bueno, hay que saberse ese tránsito en los dos sentidos, desde la manera diferencial a la manera no diferencial, la manera estándar que hemos estado escribiendo la ecuación. Ya, eso simple. No sé si hay alguna duda con esta parte que es como más de notaciones, recuerdos, de las maneras de escribir las ecuaciones. ¿No? Ya. Eso, nada nuevo en esta parte. ¿Sí? Lo nuevo empieza en la parte de abajo. ¿Sí? Acá se repite lo mismo. Nada. Entonces, aquí está lo de hoy. Hoy día vamos a ver dos cosas. Una es el factor integrante, que es este factor que uno se lo multiplica a la ecuación y la transforma en exacta. Y lo otro son un tipo específico de ecuaciones que son las ecuaciones homogéneas. ¿Ya? Primero ahí está la definición de factor integrante para una ecuación. ¿Ya? Si, bueno, y cuando uno habla de factor integrante generalmente usa la notación diferencial de la ecuación. Igual existe con la otra, pero generalmente cuando uno trabaja con factor integrante usa esta escritura. ¿Ya? Entonces, si tienes la ecuación m de x más n de y igual 0, ¿ya? Y esa ecuación no es exacta, acuérdense que ser exacta significaba que la derivada del m respecto al i era igual a la derivada del n respecto a x. ¿Sí? La clase anterior vimos un teorema que decía eso, que para que una ecuación escrita en esa forma sea exacta, el mi tenía que ser igual al nx. ¿Sí? Las derivadas parciales de cada uno tenían que cumplir esa igualdad. ¿Ya? Entonces, si ahora estamos en un caso en que esa ecuación no es exacta, sin embargo, existe una función mu de x, y, ¿ya? Tal que cuando yo pesco esa función, se la multiplico a la ecuación, ¿sí? La nueva ecuación es exacta, entonces ese factor, el mu de x, y, se llama factor integral. ¿Ya? Esos son los famosos factores integrales. Son los que nos arreglan la ecuación. Transforman una que en principio no es exacta en una nueva que sí es exacta. Entonces, si se fijan, eh, para que sea factor integrante, la nueva ecuación tiene que ser exacta. ¿Ya? Entonces hay un nuevo m. ¿Sí? Y hay un nuevo n también. El nuevo m sería mu por el m anterior y el nuevo n sería mu por el n anterior. ¿Sí? Porque acuérdense que siempre a lo que nosotros le llamamos m es a lo que multiplica el de x. Ese es nuestro m, lo que multiplica el de x. Entonces, ¿qué cosa multiplica el de x ahora? Mu por el m anterior. ¿Sí? ¿Qué cosa multiplica el de y, que sería nuestro n? Mu por el n anterior. ¿Ya? Entonces uno Profe, trabaja con nuevos m y n. Dígame. entonces se multiplicó solo un mu por toda la ecuación que no era exacta. Exacto. Multiplicó por el mismo mu la ecuación completa. Entonces, claro, la nueva tiene que ser exacta. ¿Ya? La cosa es saber cómo encontrar esos mu. ¿Sí? Y la verdad es que no siempre los vamos a poder encontrar. De hecho, vamos a trabajar con dos casos específicos de estos mu de x, y, que es cuando el mu, el factor integrante,
en verdad no depende de las dos variables, sino que depende solo de una. Con esos casos particulares vamos a trabajar, cuando el mu en verdad o depende o solo de x o solo de y. Pero todavía no tenemos herramientas suficientes para encontrar un factor integrante de dos variables, como dice la definición. Para eso uno necesita trabajar con otro tipo de ecuaciones diferenciales que son las parciales. Y no tenemos eso todavía. ¿Ya? Así que vamos a trabajar con casos particulares. Desarrollemos este ejemplo que aquí está hecho así rápidamente, pero mejor hagámoslo con detalle en la pizarra. ¿Ya? En la casa, el castigo, eso. Ya, entonces, este es el ejemplo de factor integrante. Que más que el ejemplo es la deducción, en verdad. ¿Ya? Nos dicen que la función mu de x, y es un factor integrante para m de x más n de x. Igual 0. ¿Ya? Ah, está como tapado. Si mu de x, y es un factor integrante, ya pongámosle fi a factor integrante. Ojo que esta función mu no es única, por eso pongo un factor integrante. Para una misma ecuación puede haber más de un factor integrante. ¿Ya? Puede haber más de una función que la transforme en exacta. Entonces, si mu de x, y es un factor integrante para la ecuación m de x, y de x más n de x, y de y igual 0, ya. Concentrémonos acá en la pizarra, no miremos un ratito el archivo, después volvemos al archivo como para concluir. Entonces, si tenemos nuestra función mu, que es de dos variables, en principio de dos variables, y esa es mi ecuación diferencial, entonces, como mu es un factor integrante, si yo multiplico el mu a la ecuación, se va a transformar en una exacta, ¿cierto? Entonces, mu por m, ya permítanme ponerle sí solamente, no le pongamos cada rato el x, y, porque si no la expresión queda muy larga, ¿cierto? La función mu por la función m de x más la función mu por n de y es 0. Esta nueva ecuación es exacta, ¿ya? Y acá nos cambian los m y los n, porque ahora este va a ser nuestro nuevo m y esto va a ser nuestro nuevo n, ¿cierto? Esta ecuación es la exacta. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que sea exacta? Hay que acordarse del teorema de la clase anterior. El teoremazo para ver si una ecuación es exacta. ¿Qué decía? O sea, ¿qué diría en este caso? ¿La derivada de quién? Tal cual, ¿cierto? La derivada del mu m, pero respecto a y, ¿cierto? Es igual a la derivada del mu n, pero respecto a x. Ahí estoy usando el teorema, ¿cierto? Entonces, por teorema, esto implica que la derivada de mu m, pongámosle así, la derivada respecto a y es igual a la derivada del mu n, pero respecto a x, ¿cierto? Son iguales esas derivas. Yo rápido. ¿Ya? Entonces esto lo podemos desarrollar un poquito. Se puede desarrollar esa igualdad y obtener una igualdad un poco más simplificada de alguna manera. Entonces,
Esto es un producto al final. La mu es de dos variables, la m es de dos variables, así que este es un producto, es la derivada de un producto. El primero derivado por el segundo normal, más el primero normal, es un derivado. Entonces, eso implica que, y esta es derivada respecto a i, entonces, la derivada del mu, pero respecto a i, ¿cierto? Por el m sin derivar, mejor lo voy a hacer al otro lado porque me voy a cansar. Ya, entonces, la derivada del mu respecto a i por el m sin derivar, más el mu sin derivar y el m derivado respecto a i, ¿cierto? Eso tiene que ser igual a la derivada del mu respecto a x, desarrollando el otro producto, el que está aquí a la derecha, la derivada del mu respecto a x por el n sin derivar, más la derivada del mu, o sea, perdón, el mu sin derivar y el n derivado respecto a x. El mu sin derivar y el n derivado respecto a x. ¿Ya? Entonces, si es que el mu de verdad era un factor integrante para la ecuación, eso se tiene que cumplir, esa ecuación nueva. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí es donde caemos un poco en depresión porque nosotros queremos saber quién es el factor integrante, pero esa es una ecuación diferencial parcial. ¿Por qué es parcial? Porque hay una derivada respecto a x y otra respecto a y. ¿Sí? Y nosotros estamos recién aprendiendo a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, así que parciales todavía no tenemos la herramienta suficiente. Entonces, por eso en este curso en particular es que no vamos a trabajar con cualquier factor integrante de dos variables, sino que vamos a trabajar solamente en los casos que el mu, el factor integrante, sea solo de una variable, ya sea respecto a x o ya sea respecto a y. Porque ahí sí vamos a poder solucionar el problema, ¿ya? En este caso estamos trabajando, o sea, deduzcamos la fórmula cuando el mu solo depende de x, ¿ya? Después en los ejercicios está deducirla cuando depende de y, es equivalente, ¿ya? Entonces, hagámosla. Aquí, este es el supuesto que vamos a usar en este curso, uno de los supuestos. Entonces, suponiendo que el mu de x, y, en verdad es un mu de x solamente, ¿sí? Ahí estoy diciendo que en verdad el mu no vamos a poder trabajar con mu de dos variables, sino que solo de uno, ¿ya? Estoy diciendo que solo depende de x, ¿ya? Si solo depende de x, entonces ahí sí puedo hacer cositas con la última ecuación que está, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué sí puedo hacer cosas? Porque como estoy suponiendo que la función mu depende solo del x, entonces este va a ser cero, ¿sí? Entonces este término va a ser cero. Entonces nos va a quedar solo esto, ¿ya? Entonces, al eliminar el mu i, la ecuación ya no es, o sea, bueno, está solamente la derivada respecto a x, entonces ya no es parcial, porque solo es respecto a una pura variable que es la x. ¿Ya? Entonces, en esos casos, despejemos el mu x, ¿ya? ¿Cómo quedaría si despejamos el mu x? Voy a pasar el mu nx para acá, entonces me queda mu por mi menos mu por nx igual a mu por x, o sea, mu x por n, ¿sí? Como se me eliminó uno, pasé ahora todo lo que tiene mu, lo pasé para la izquierda, ¿sí? Todo lo que tenía mu, lo pasé para la izquierda. Obviamente con la idea de factorizar acá por mu, ¿sí? ¿De acuerdo hasta ahí?
Creo que están anotando, así que pueden esperar. ¿Ya? Ya, recuerden que lo que yo quiero descubrir es quién es el mu. Ese es mi objetivo. Poder descubrir quién es el mu porque ese es el factor integrante por el cual tengo que multiplicar a la ecuación para que se transforme en exacta y poder resolverla como esta. Entonces, eh, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar el mu dividiendo para acá y me va a quedar mu x partido por mu y el n lo voy a pasar dividiendo por el otro lado. Me va a quedar mi menos nx. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, yo quiero descubrir quién es el mu. Esta es una ecuación diferencial. Pero ahí yo ya puedo integrar respecto a x. ¿Ya? Pero igual acá necesitamos una cosa. O sea, aquí yo voy a integrar respecto a x. Y aquí igual. Ya. ¿Cuánto es la integral del lado derecho? ¿Algo escuché por ahí? ¿Cuánto? Es una integral que recordamos una clase anterior. Logaritmo. ¿Cierto? Muy bien. Pues siempre que tengan en el numerador la derivada de la función que está en el denominador, eso es el logaritmo natural de la función que está abajo. En este caso, eh, esto sería el logaritmo natural de mu. ¿Ya? Bueno, va a salir una constante aquí, como siempre. Y esto, nada, lo voy a dejar expresado. Ya, y bueno, ahí ya estamos listos. Tenemos que despejar el mu, ¿no? Entonces, despejando mu, o sea, hay que aplicar exponencial, ¿cierto? Para poder despejar mu. Entonces nos va a quedar e elevado a la integral del mi menos nx partido por n de x igual a, bueno, pongámoslo así primero, e elevado a ln de mu más c sub 0, ¿cierto? Pero e elevado a c sub 0 lo vamos a dejar como otra constante. Ya esto es e elevado al logaritmo natural de mu por e elevado a c sub 0. Este lado queda igual. Esto es mu. ¿Sí? Mu de x. Y esta es una constante nomás, pero la voy a anotar cuando la pase dividiendo para el otro lado. Entonces la solución finalmente va a ser e elevado a la integral de mi menos nx partido por n de x por una constante. ¿Ya? Esa es nuestra fórmula para el factor integrante. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver acá los que están aquí. ¿Ya?
Esa es nuestra fórmula para el factor integrante. Ojo que, bueno, aquí sacamos muchos factores integrantes porque hay una constante. Yo para cada valor de C puedo sacar un factor integrante distinto. Pero como uno usualmente necesita un puro factor integrante, toma C igual 1 nomás. Lo más fácil. ¿Ya? Ya, ahora, en base a esta fórmula, esta fórmula tiene un puro peligro para poder usarse, algo que hay que verificar antes de poder usarla. Fíjense que el mu tiene que ser efectivamente un mu de x, ¿sí? Tiene que depender solo de x. Y fíjense que acá tengo que mu de x es igual a la exponencial de la integral de una función que puede ser de dos variables, ¿sí? Porque el mi y el nx en general son de dos variables. Entonces yo esta fórmula la voy a poder usar únicamente cuando el término mi menos nx partido por n dependa solo de x. ¿Ya? Entonces terminemos con eso. Solo cuando el término mi menos nx partido por n dependa solo de x. ¿Ya? O si no, ahí no nos va a funcionar esto porque nos va a dar un factor integrante de dos variables y probablemente no va a estar bien. ¿Ya? Entonces, para que nos dé lo mismo que está en el archivo, digamos lo siguiente. Es decir, como necesitamos que el mi menos nx sea, partido por n, sea una función que depende solo de x, necesitamos que exista una f de x, o digamos que el mi, ay, me pareció al mu, el mi menos nx partido por n sea una f de x. ¿Qué pasa si alguno depende de I, por ejemplo? Si aquí, si ese término mi menos nx partido por n les depende de y también, entonces es porque no existe el mu de x, o sea, no existe ningún factor integrante que dependa solo de x. ¿Ya? Sigan. Eso, el micrófono. ¿Qué pasa si U de I por M no es cero? Si n es cero, No, si U sub I, o sea, la derivada parcial por M no es cero. no da cero. La derivada parcial del... Mencionaste una q. Además, acá porque no escuché. ¿Cómo? Si es distinto de cero. Pero dividimos por eso en algún paso. Ah, ya, entendí la pregunta, ya entendí la pregunta. No, el mu sub i por m, o sea, en este caso nosotros estamos suponiendo que el mu no depende de i. Entonces, mu sub i va a ser cero. Entonces el producto de mu sub i por m va a ser cero. ¿Ya? Ya, si acá el problema que podemos tener, o sea, perdón, que me habían hecho otra pregunta antes. Si es que yo calculo el mi menos nx partido por n, y eso no me depende solo de x, quiere decir que no existe ningún factor integrante que dependa solo de x. Entonces mi única esperanza va a ser que exista uno que dependa solo de y. ¿Ya? Y para eso hay otra fórmula, que ustedes la van a tener que deducir en el ejercicio 1. ¿Ya? Pero es muy parecido a esto, de hecho, es casi igual. Ya, entonces, en términos prácticos y veloces, el mu de x, que es el factor integrante, va a ser igual
a E, ¿cierto? Aquí vamos, en la ecuación anterior vamos a tomar C igual 1 nomás. Déjenme ver. Por lo tanto, tomando C igual 1, el factor integrante que ustedes van a usar va a ser este, ¿cierto? E elevado a la integral de esa expresión que le estamos llamando F. ¿Ya? Pero bueno, hay que estar claro que la f de x efectivamente sea una f. ¿Ya? Eso. Así que igual estamos restringidos, pero obviamente vamos a trabajar con ecuaciones donde resulte, pues, ya sea este o ya sea el que depende solo de. Porque ya con eso tenemos muchas ecuaciones que encuentran solución. ¿Ya? Así que bueno, ese es lo que estaba hecho en la presentación. Sí, no sé si hay alguna duda. Profe, Bueno, dígame. ¿se escucha bien o medio fuerte? En estos ejercicios hay que hacer este procedimiento o uno puede decir que si m de i menos n de x partido en n es una función de x, decir al tiro que es Euler elevado a la integral, o tiene Ya. que hacer el procedimiento. No, si su ecuación es, bueno, si no es exacta, ustedes prueban al tiro si es que el mi menos nx partido por n depende solo de x, y si depende solo de x, usan la fórmula. ¿Ya? No es necesario que hagan la deducción acá. ¿Ya? Ya, buenísimo. Gracias. Sí, por si acaso. Eso. Ya, entonces volvamos a la presentación. Entonces, también existen un tipo de ecuaciones que, este ya es un caso particular, que en principio, bueno, no las vamos a poder, o no vamos a saber cómo resolverlas, pero que haciendo un cambio de variable conveniente se transforma en una que sí vamos a poder resolver, porque de hecho va a ser de variables separadas. ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos el concepto de función homogénea para llegar a el de ecuación homogénea. ¿Ya? Ahí está la definición de función homogénea. Si f es una función que cumple ¿qué? F evaluado en t por x, ya está, el x está con una rayita porque puede ser un x, y, ¿no? O puede ser un x, y, z, ¿ya? La cosa es que esté por el vector de incógnito. Si eso es igual a t a la alfa, o sea, el mismo factor t aparece de nuevo, pero elevado a algún cierto alfa, por la función f evaluada en el x, ¿ya? Para algún valor alfa, se dice entonces que la f es homogénea de grado alfa. ¿Ya? En términos prácticos, es como que el t sale del paréntesis de la f, pero sale elevado a alfa. ¿Sí? Si una función cumple eso, de que saca el t del paréntesis, pero lo saca elevado a algún alfa, entonces la función va a ser homogénea de orden alfa. ¿Sí? Ese t puede salir al cuadrado, entonces es de orden 2 la homogeneidad. ¿Ya? Eso es que una función sea homogénea, todavía no hemos dicho qué cosa es que una ecuación sea homogénea. Bueno, pero ahí abajito está ya la relación. Creo que están escribiendo, no aguanto. Ya. Entonces, solución de una ecuación que sea homogénea. Primero necesitamos saber qué cosa es que una ecuación sea homogénea ahora, porque arriba definimos qué cosa era que una función sea homogénea. ¿Ya? Entonces, si su función está escrita en la forma diferencial, ¿cierto? Esa es la forma diferencial. F de x, y por un dx más un g de x, y por un dy. ¿Ya? Ahí como dice, si esa ecuación es tal que tanto g como f son homogéneas del mismo grado, entonces tenemos que la ecuación diferencial es homogénea. ¿Ya? O sea, esa f y esa g tienen que ser las dos homogéneas.
pero no basta con que sean solo homogéneas, sino que tienen que ser homogéneas del mismo grado. ¿Sí? O sea, si una es homogénea de grado 2, la otra también tiene que ser homogénea de grado 2 para que la ecuación se llame homogénea. Ya, y como dice abajito, si es que ya su ecuación es homogénea, o sea que la f y la g fueron homogéneas del mismo grado, en tal caso van a despejar el dy de x, ¿sí? Haciendo una manipulación algebraica. Y sobre esta expresión nueva, ¿sí? Van a tener dy de x igual a una función. Sobre esta función nueva van a aplicar el cambio de variable que está en el último punto, que es el de z igual a i partido por x. Ya podríamos resumir que eso es lo que hay que hacer. Tomar la ecuación, verificar si es homogénea, y si es homogénea, tomamos z igual a i partido por x. Y resuelven la ecuación respecto a z y no respecto a i. Ya, el paso 3 es como la explicación de por qué ese es el cambio de variable que nos sirve, ¿ya? Pero en términos prácticos, ustedes ya van a tomar esta ecuación, van a verificar que esta f sea homogénea y que esta g sea homogénea, tienen que ser del mismo orden. Una vez que ya saben eso, van a escribir la ecuación de esta manera, o sea, despejando el dy de x, ¿ya? Y sobre esta escritura van a aplicar este cambio de variable. Z igual a i partido por x. Entonces, eso va a transformar la ecuación, esta ecuación, al tomar el cambio de variable z igual a i partido por x, esa ecuación se va a transformar en una de variables separables. Así que ahí la resuelven como variables separables. Profe, Dígame. ¿y siempre va a ser así ese cambio de variable, no? Buena pregunta. Bueno, ese generalmente es como el primer intento que uno hace. Eh, Existe una forma alternativa que es tomar x partido por y. Si es que este no resulta, generalmente uno lo intenta luego con el x partido por y. ¿Ya? Son esas dos opciones. En caso de que la función sea, o sea, que la ecuación, perdón, sea homogénea. ¿Sí? Van a tener esas dos. Pero bueno, yo creo que quizás por experiencia de los que estuvieron en esta clase en particular, la que funciona en más ocasiones es la y partido por y. ¿Ya? Así que eso, vayámonos a los ejercicios. ¿Ya? Entonces, miremos rápidamente hablemos un poquito de ellos y se ponen a trabajar. El primero es, les dan esa ecuación escrita en la forma diferencial, m de x más n de y, y les dicen que no es exacta. ¿Ya? Eh, y les dicen que si es que el menos 1 partido por m, factor de la derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto a x, depende solo de y, entonces el factor integrante va a ser e elevado a la integral de g de y de y. ¿Qué les están diciendo con eso? Que si el término que está acá, el menos 1 partido por m, por el mi menos nx, depende solo de y, entonces el factor integrante va a ser mu igual a e elevado a la integral de esa misma expresión, que se está llamando g de y. O sea, el otro caso eh, respecto al que hicimos anteriormente. Entonces, siguiendo la misma idea del que ya hicimos, solo que, bueno, aquí borré el paso, pero no sé si se acuerdan, en un paso yo puse, supongamos que ahora el mu depende solo de x, ya. En ese mismo paso, ahora digan, supongamos que el mu depende solo de y, entonces no va a ser el mismo término el que de cero, va a ser el otro el que va a depender, el que va a dar cero, ¿ya? Y bueno, ahí van a poder deducir esa fórmula, ¿ya? Y después hay tres ecuaciones diferenciales que se resuelven ahí. Una es reducible exacta, la otra, hay otra que se hace como homogénea, ¿ya? Así que trabajen en eso.
A ver, pero en honor al tiempo, eh, quizás sería bueno que hicieran las ecuaciones del ejercicio 2, para que aprendan a ocupar el factor integrante. Y total, la otra es una demostración que es parecida a la que ya hice, ¿no? Porque, bueno, el tiempo siempre apremia. Mejor partan haciendo solamente las ecuaciones diferenciales del ejercicio 2. Ya todos trabajando con el 2A. Verifiquen primero si es que es exacta. Si es que no es exacta, tienen que buscar el factor integrante. Profe, Digamos. en estos casos, como que tenemos que, no sé si adjuntarle o no, para ver si depende de X o no, de X o Y el factor integrante. Ya, buena pregunta. Eh, Dado que nosotros vamos a trabajar solamente con factores integrantes que dependen o solo de X o solo de Y, eh, tienen que verificar si el término f de x, que apareció en la demostración, el mi menos nx partido por n, tienen que verificar si ese depende solo de x. Si ese no les resulta, tienen que intentar verificar si es que el término que está en el ejercicio 1 depende solo de y, eh, y bueno, si depende solo, si tampoco depende solo de y, entonces no van a poder encontrar solución. Pero obviamente en los ejercicios que van a trabajar siempre les va a resultar o que dependa solo de x o que dependa solo de y. Ya, y el que depende de Y es MI menos Bueno, NX fracción M. para ver, el que depende solo de y es el que está en el ejercicio 1, el menos 1 partido por m, factor de mi menos nx, Ah, ya, bueno, gracias. que es casi lo mismo que este. Es casi lo mismo que el que está antes, solo que está dividido por m en vez de n. Y hay un menos afuera, es la única diferencia. Sí, son casi iguales los dos. Ya, así que todos deberían estar probando si es que el mi menos nx partido por n depende solo de x. A ver si les funciona eso. Si no les funciona, prueban en el del ejercicio 1, que es como igual, ¿cierto? Solo que tiene un menos afuera y en vez de estar dividido por n, está dividido por m.
¿Y a alguien le resultó? ¿Con cuál resultaba? ¿Con el mu x o con el mu de y? ¿Ese término dependía solo de x o el dividido por m dependía solo de y? De las anteriores. Porque si no hay ninguna de las anteriores, creo que estamos en problemas. Un minuto más y lo hacemos en la pizarra. Menos que logren encontrar el factor integrante y la ecuación nueva. Y ya después el resto es resolverla como en la clase del otro día. Ya. ¿Alguien logró encontrar el factor integrante, no? ¿Cuánto les dio? C por E a la X. Ya, excelente. Pero esa es la forma general. Elijamos uno, ¿no? Para multiplicárselo a la ecuación, elijamos uno. C igual 1. ¿Sí? ¿Cómo hacen? Profe, Dígame, dígame. si nos piden resolver una ecuación diferencial, tenemos que encontrar entonces el factor integrante. Si es que la ecuación no es exacta, tienen que buscar el factor integrante que la transforme a exacta Y después resolverlo. y ahí resolvemos. No. Chiquillos, un momento de su atención. Antes, o sea, como para poder resumir esta parte de los factores integrantes, que el, el PDF quizás no era tan ordenadito. Bueno, ustedes primero verifican si su ecuación es exacta, ¿cierto? Van a tener esto. Y si esa ecuación no es exacta, entonces ustedes van a hacer dos cálculos. ¿Sí? Van a calcular, hay dos opciones. Primero, el que hicimos acá en la pizarra, que fue van a calcular esto. ¿Ya? Entonces hay dos opciones, que este dependa solo de X, ¿ya? Si ustedes calculan ese y no les depende solo de X, entonces la otra opción, el que estaba en el ejercicio 1, que es muy parecido a este. La única diferencia es cuando está el MI menos el NX partido por M, en vez de N, por M, y con un menos. ¿Sí? Si es que el de arriba no depende solo de X, entonces verifican si es que este depende solo de Y. ¿Sí? Si es que la ecuación, dentro de este curso, del contexto de este curso, si es que la ecuación de verdad se va a poder reducir a exacta, entonces les va a funcionar una de las dos. Si no le funciona una de las dos, entonces no se resuelve cómo reducirla exacta, no se resuelve con factor integrante y va a haber que hacer otra cosa. ¿Ya? Así que si es que la idea del ejercicio es hacerlo con exacta, entonces, o sea, con factor integrante, perdón, va a funcionarle una de estas dos. Ya, en este caso, ¿cuál es el que resulta? Ustedes ya lo hicieron, así que me pueden soplar.
Bueno, en cualquier caso les sirve calcular el MI y el NX, ¿cierto? ¿El MI cuánto era? La ecuación es, a ver, digamos primero, en este caso, el M de X, Y es 2xy más X cuadrado por Y más Y cubo tercio. ¿Cierto? Entonces el MI es la derivada de esto respecto a Y, es decir, 2x, ¿cierto? Más X cuadrado, porque estoy derivando respecto a Y, el X cuadrado es constante, y ese es C. O sea, no, mentira, ese es Y cuadrado. ¿Cierto? Baja el 13, va con el de abajo. Ese es el MI. ¿Sí? ¿Le entiendes? Ya, el NX ahora. Además, el NX, o sea, bueno, el N primero, el N era X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? Entonces, el NX es 2X, ¿sí? Así que ahora tengo que ver la resta y dividirla primero por N, a ver si depende solo de X, y después dividirla por M, a ver si eso depende solo de Y. Entonces, veamos primero el de arriba, que bueno, ya me dijeron que es el que funciona, así que nos va a resultar. Ahí. El MI es 2X más X cuadrado más Y cuadrado. Le tengo que restar el NX, que es 2X, y eso lo tengo que dividir por N, y el NX cuadrado más Y cuadrado. Entonces se van, ¿cierto? S menos 2X con S 2X, y da 1. ¿Les digo eso igual? Ya. Eso se considera como que depende solo de X. De hecho, es mejor todavía porque depende de nadie, pero en particular se puede pensar que depende de X. ¿Ya? Es un caso favorable. Podemos... Profe, entonces la ecuación era exacta antes, ¿o no? No, no es que la ecuación del principio sea exacta, sino que esa ecuación, cuando la multiplique por el factor integrante que voy a calcular ahora, ahí va a quedar exacta. Pero el factor integrante 1, ¿no? No, pues no. Acuérdense, este no es el factor integrante. El factor integrante era e elevado a la integral de eso. Ah, verdad. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces luego el factor integrante es mu de x igual a e a la integral de eso. ¿Ya? Bueno, esto es constante por e a la x. Pero aquí la verdad es que uno siempre toma eh, con c igual 1. Pero siempre hay que especificarlo, ¿no? ¿Sí? Sí, hay que decir cuál estoy tomando finalmente. ¿Ya? Entonces, la promesa es que la nueva ecuación sí sea exacta. ¿Ya? Entonces, multipliquemos la ecuación por el factor integrante. ¿Ya? Multiplicamos la EDO entonces por el factor integrante. Bueno, no va a quedar muy bonita, pero lo bueno es que es exacto. ¿Ya? 2xy más x cuadrado por y más y cubo tercios. Y aquí pongamos el e a la x.
el otro es x cuadrado más y cuadrado por L a la x. Y voy a tener que borrar un pedacito acá. ¿Ya? Esta nueva ecuación debiese ser exacta. ¿Sí? Lo pueden verificar ahí mirando que, bueno, aquí va a haber una nueva m y una nueva n, ¿cierto? La m nueva va a ser esta. ¿Cierto? Esa es la nueva m. Bueno, a veces uno le pone p a esta nueva m. Y a esta, que es la nueva n, a veces le ponemos q. Está lo mismo. Mientras no se equivoquen, no importa. ¿Ya? Entonces, estas sí van a cumplir que mi va a ser igual a nx. Ya, llamémosle p a esta para no tener errores de notación. Ya ustedes lo pueden verificar ahí que esta sí es exacta. Como, no sé, tarea. Verificar que esta sí es exacta. Y ahí la resolvemos, ¿no? Y después la resuelven como exacta. Exacto. Bueno, que si lo hicieron bien, no es necesario que verifiquen. O sea, me refiero si están en una prueba, tienen que confiar en el factor integrante que encontraron. Entonces no sería necesario que lo verifiquen. ¿Sí? Verificar exacta y resolver como tal. ¿Ya? Que eso fue lo que vimos en la clase anterior, que era esto de encontrar la función u cuyo diferencial sea la ecuación. ¿Sí? Es otra pega, es otra pega extra. ¿Sí? Estos ejercicios realmente son bien larguitos. ¿Sí? Ya, hagan el C. Hagan el C. Demos 5 minutos y después lo hacemos. Al menos el principio, la parte importante. Después el resto es calcular una de variables separables, pero eso ya lo saben. Pues si quieren una sugerencia, la tienen que resolver como homogénea, ya no como exacta, por si acaso. Como homogénea, que es lo último que vi. Escríbanla en la forma diferencial, vean quién es la F, quién es la G, ¿sí? La F chica, la G chica. Vean si esa F chica y G chica son homogéneas. Si son homogéneas, tienen que ser homogéneas del mismo orden. Y si son homogéneas del mismo orden, entonces toman el cambio de variable z igual a i partido por x. Quedan 2 minutos. Bueno, si es que uno supiera que es homogénea, entonces puede tomar el cambio de variable al tiro. El z igual i partido por x. ¿Ya?
Pero el tema es que cuando uno se enfrenta a una ecuación no sabe. Entonces primero tiene que verificar que sea homogénea, y si es homogénea, entonces toma z igual a i partido por i. Sigamos. Queda un minuto. ¿Cómo van? ¿Encontraron la F y la G? Al menos. ¿Creen que sí? Ya, Bueno, ya, no tenemos mucho tiempo, así que para que valga la pena hagamos la primera parte. ¿Ya? Este es el 2C. Ya, entonces, la ecuación es esta. Esta es la ecuación. ¿Ya? Entonces, primero queremos ver si es homogénea la ecuación. ¿Ya? En este caso, si tiramos ese multiplicando para allá, ahí tenemos el F, ¿cierto? Y el de X lo pasamos multiplicando para acá, así que el de X va a estar por ahí. Entonces, a ver, pongamos en este orden. Ahí, ¿cierto? El menos x cuadrado menos y cuadrado va a quedar multiplicado por el de x, pero si lo tiramos para la izquierda va a quedar positivo eso. ¿Ya? Así que ahí tiene su función. Esta es la f, esta es una f de x, y, y esta es una g de x, y. ¿Alguien alcanzó a verificar si era homogéneo o no? Es ¿No? homogénea de grado 2. De grado 2, sí, muy bien, excelente. Ya, verifiquemos rápidamente que son homogéneas de grado 2. ¿Cómo verificar que son homogéneas? Lo que uno hace es tomar la función y multiplicarle a la variable independiente, que en este caso es la x y la y, un t. ¿Sí? Entonces, veamos si son homogéneas. Ya, entonces tomamos f de tx, ti, ya. Si son tres variables, entonces una t para la x, una para la y y otra para la z, ¿no? Una para cada variable independiente. Ya, y eso lo reemplazan en la expresión. Como la función x cuadrado más y cuadrado, entonces esto va a ser tx cuadrado más ti al cuadrado. ¿Sí? Y ahí, como los dos términos tienen un t cuadrado, puedo factorizar por t cuadrado. Y me va a quedar entre paréntesis x cuadrado más y cuadrado. Y esta es la f. ¿Ya? Entonces, si se fijan, f de tx, ti es igual a t cuadrado por la f original. El grado al cual sale elevado el t es el orden de homogeneidad. Profe tiene que tener el mismo factor, ¿o no? O si no, no funciona.
Sí, tiene que ser el mismo grado para la F y para la G. ¿Ya? Ahí está hecha la F. La G, muy similar, esa la pueden hacer ustedes. ¿Ya? Como tarea les queda verificar que la G también va a ser homogénea de orden 2. O sea, que cuando uno le evalúa el TXTI, eso es igual a T cuadrado por la G original. ¿Ya? Entonces, como las dos son homogéneas del mismo orden, entonces la ecuación es homogénea y por ende tomamos el cambio de variable Z igual a I partido por X. Lo del mismo orden también es necesario siempre, ¿no? Que sea el mismo orden. Las dos sí. Sí, sí, sí. También es necesario. Pero creo que no es usada orden, es usada grado. Ah, sí, mismo grado. Sí, orden dejémoslo para las ecuaciones diferentes. ¿Ya? Entonces, como la ecuación es homogénea, tienen que tomar el cambio de variable z igual a i partido por x y escribir la ecuación en términos de la z y de la x. ¿Sí? Esa nueva ecuación va a ser de variables separables. Entonces, van a poder encontrar la z. Encontrando la z, dado que la i, o sea, la relación entre z y i era que el z es i partido por x, y ustedes van a encontrar la z, la dividen por x y ahí tienen la i. ¿Sí? O la multiplican por x. La multiplican por x y ahí tienen. Ya, entonces, como tarea es que lo termine. Tarea, tomar z igual partido por x y ya reescribir y resolver la EDO como variables separadas. Ya, eso. Como siempre, un gustazo. Nos vemos. ¿Qué día hoy día? Bueno, nos vemos mañana. Que esté muy bien. Chao, chao. Bien, profe. Profe, Chao. ¿podría subir la solución del taller hoy día? Ya, te la subo hoy día mismo. Vale, gracias. Ok, adiós.